vamos a hacer un repaso, que digo yo, vamos a destripar el libro de la alimentación equilibrada, porque me han pedido pues repasar todos los alimentos y cómo y para qué los utiliza el cuerpo, ¿eh? Bueno, entonces los animales y los humanos sentimos la necesidad de ingerir determinadas cosas para seguir viviendo. Esos son los alimentos. Y los alimentos tienen como misión darnos energía para podernos mover y hacer las funciones vitales, y también fabricar los tejidos de los que está formado nuestro cuerpo, los neurotransmisores con los que trabaja el cerebro, todos los enzimas, que son aquellas sustancias que son catalizadores químicos que aceleran la velocidad de las reacciones químicas, fabricar todos los anticuerpos que nos defienden de virus y bacterias, y en fin, pues todo lo que es nuestro cuerpo y lo que facilita y permite su funcionamiento. Ya os digo, neurotransmisores, neuromoduladores, anticuerpos, enzimas, todo eso se hace con los alimentos. Entonces, hay distintos tipos de alimentos. Unos son energéticos, que son los que nos van a dar la energía para poder hacer trabajo. Todo trabajo, sea químico, sea físico, gasta una energía. Bueno, pues hay unos alimentos que nos dan energía y otros que llamamos plásticos o constructivos, que son los que nos permiten formar los tejidos, los anticuerpos, los neurotransmisores. Entre los alimentos que llamamos energéticos están los hidratos de carbono. Un tiempo se llamó glúcidos y parece que no cuajó mucho la palabra, porque se empezó con los glúcidos y se ha vuelto a los hidratos de carbono, ¿eh? Los hidratos de carbono, como supongo que venís aquí un poquito para saber, se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, el cuerpo ya los asimila directamente, sin necesidad de digestión. Cuando llegan al intestino pueden atravesar la barrera intestinal sin necesidad de digestión, y son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los disacáridos se han formado por la unión de dos monosacáridos con pérdida de una molécula de agua, ¿eh? Entonces, el monosacárido es C6H12O6, se llaman hidratos de carbono porque parece que están formados por un átomo de carbono con una molécula de agua. Entonces, en los disacáridos se unen dos monosacáridos con pérdida de una molécula de agua y son la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Y luego tenemos los polisacáridos, que son el almidón, que somos capaces de romper, están formados por muchas moléculas de glucosa. Y en el almidón hay dos tipos de almidón. Uno está más ramificado y está formado predomina la amilopectina, y otro es, las líneas son más lineales y se llama amilosa, pero la amilosa y la amilopectina forman el almidón. Cuando predomina la amilopectina es más, como un poquito más gelatinoso, incluso hay arroces que son como más gelatinosos que otros. Bueno, entonces ya os he dicho que los monosacáridos no necesitan digestión. A los disacáridos solo hay que devolverle una molécula de agua, y son la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Y ahí ya tenemos que empezar a hablar un poquito más. ¿Por qué? Porque la maltosa se obtiene en la digestión del almidón. Cuando digerimos el almidón, como el almidón está formado por moléculas de glucosa, y la maltosa tiene dos moléculas de glucosa, está formado por dos moléculas de glucosa. Y cuando se hace, por ejemplo, pues la malta para hacer bebidas, pues el whisky y la cerveza, el malteado, consiste en transformar el almidón, en hacer una digestión del almidón y transformarlo en moléculas de maltosa. La maltosa es un azúcar
fácilmente digerible, con un sabor muy agradable, y antiguamente había harinas, ahora supongo que también, pero yo me acuerdo de mi hermana la pequeña que pasó un tifus y tomó mucho tiempo harinas malteadas, y entonces pues tiene un sabor muy agradable. La sacarosa es el azúcar del azucarero, ¿eh? Es lo que llamamos el azúcar de caña y el azúcar de la remolacha. Está formado por una molécula de glucosa y una de fructosa. Una molécula de glucosa y una de fructosa en reacción a comprimido una molécula de agua, y es la sacarosa. La sacarosa antiguamente se obtenía mucho y casi únicamente de la caña de azúcar. La caña de azúcar que se trajo, sobre todo de Europa, se traía de la Martinica y de las Américas, en realidad la llevamos los españoles. Los españoles llevamos caña de azúcar y caballos a América. Y la caña de azúcar se cultivaba en Granada. Y de Granada se llevó a América, y allí con aquel clima, con la humedad y con el sol y toda la bamba que hay allí, pues la caña de azúcar allí. Y luego la sacarosa se obtiene a partir de la remolacha gracias a Napoleón. Porque cuando Napoleón, Francia sufría pues que Inglaterra impedía la llegada de los barcos de América, sobre todo de la Martinica, a Francia, y traían el azúcar, y él dio un crédito de muchos miles de francos, y dio un terreno en una zona más bien del norte, poco productiva, fría, dio 40.000 hectáreas, y un crédito para el que consiguiera obtener sacarosa de la raíz de la remolacha, y ya os digo, prestó 40.000 hectáreas, y dio un crédito, y al que obtuviera eso luego varios años podría venderla sin pagar impuestos, o sea, le dio unas condiciones muy favorables, y lo logró de Lesert. Es muy fácil acordarse, porque de Lesert parece que dice que es de postre. Dessert es postre en francés, y con 2 S de Lesert fue el que consiguió obtener azúcar, sacarosa, a partir de la remolacha azucarera, y eso lo consiguió Napoleón. Por eso yo empecé a meterme en la vida de Napoleón, por la sacarosa y también por las conservas. También las promociones las consiguió Napoleón. Entonces tenemos que la sacarosa tiene una digestión muy fácil, porque solo hay que devolver una molécula de agua, y en consecuencia, pues tanto si tomas frutas que tienen glucosa, por ejemplo, el azúcar de la uva es casi glucosa, en francés se llama azúcar de uva. A la glucosa se llama azúcar de uva, los franceses le llaman azúcar de uva. Claro, como ellos tenían la sacarosa, pues ya la sacarosa, pues, y ahora, por decirlo así, en Europa el comercio del azúcar la dominan los franceses. Y luego tenemos la lactosa, y ahí ya tenemos un disacárido que puede causar problemillas a algunas personas. Fijaros bien, la lactosa está formada por una molécula de glucosa y una de galactosa. Fijaros que la glucosa entra siempre, sacarosa, glucosa más fructosa, maltosa, 2 moléculas de glucosa, y lactosa, glucosa más galactosa. Bueno, pues para digerir la lactosa se necesita una enzima que se llama lactasa, que es la que la digiere, y el 9% de la población blanca, vamos a decir, de los arios, tiene intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque no fabrican lactasa. Y normalmente, como en los yogures, la lactosa se ha transformado en ácido láctico, normalmente estas personas suelen tolerar el yogur, o sea, pueden tomar yogur y quesos bastante fermentados. Ahora se habla mucho de que la leche es mala para las personas mayores. Eso no es cierto. Es mala para el que no la tolera,
que son las personas que tienen esa intolerancia. Pero yo os digo que en la raza blanca esa intolerancia solo alcanza por alrededor del 9% de las personas. Y yo siempre digo a la gente, los del norte, que somos personas de mala dentadura, todo desde Navarra, el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, ¿qué es lo que han comido los viejos? Pues los viejos, un tazón de medio litro de leche con sopas de pan en el desayuno, luego patatas y verdura y puerros y pescado en la comida, que es fácil de comer, aunque no se tengan dientes, y otro tazón de medio litro de leche con pan en la cena. O sea que la leche no es mala, solo nos sienta bien al que tiene intolerancia a la lactosa, que suele ser la intolerancia más corriente. Pero, ¿qué sucede con eso? Que en las razas de color esa intolerancia llega al 72%. ¿Y de dónde nos vienen ahora las noticias? De Norteamérica. ¿Y qué tienen? ¿Cuáles son las razas que hay en Norteamérica? Pues bueno, hay blancos, pero hay amerindios, hay indios, hay chinos, hay japoneses, hay muchos negros, y esas personas tienen intolerancia a la lactosa de mayores. Entonces, claro, y allí se da un poquito como en general, es que a la gente mayor la leche de vaca le sienta mal. No, le sienta mal al que le sienta mal. Pero nosotros, los que somos de raza blanca, pues solamente es el 9% de la población la que no la tolera. Y llegamos a los polisacáridos, o sea, los polisacáridos, los típicos son las harinas de los cereales, y luego tenemos lo que llamamos féculas. Los cereales nos dan lo que llamamos harinas, y luego, por ejemplo, la patata, la batata, pues el boniato, incluso la castaña, nos dan lo que llamamos féculas. Decimos alimentos feculentos, todo eso es almidón. Y luego también cuando están cocidos, alrededor del 20% de las legumbres también nos dan almidón. O sea, nos dan almidón, lo que llamamos harinas, y en consecuencia fideos, y luego pues todo lo que se hace con harina, y luego los cereales. Y en los cereales volvemos a encontrarnos también ahora con un problema que también ahora es conocido. Desde los años 50 se sabe lo de la intolerancia al gluten. Pues los cereales que tienen raspa, se llama en catalán, los que tienen esa barbilla, que son trigo, centeno, cebada y avena. Trigo, avena, cebada y centeno son los que tienen raspa, tienen una sustancia, una proteína, que se llama gluten, que hay muchas personas que tienen intolerancia al gluten. Generalmente eran niños, pero ahora se están encontrando personas que a los 60, 70 años empiezan con intolerancia al gluten. Es posible que todos esos aditivos que se están tomando y medicamentos que no existían, pues tengan un poquito la culpa de que haya personas que se vuelvan intolerantes a ciertas cosas, porque claro, les están cambiando la química con muchos medicamentos y con muchos aditivos. Entonces, la intolerancia al gluten es a los granos, que se dice en catalán que tienen raspa, que tienen ese pelito al final, y en cambio pueden tomar arroz y maíz. En consecuencia, las madres, cuando un niño tiene intolerancia al gluten, o una persona de la familia, tienen que aprender a cocinar pues, las croquetas, la bechamel, los rebozados, pues con arroz, con maíz, para hacer pasteles, hacerles galletas, porque claro, esas criaturas ven que los niños comen galletas, ven que comen magdalenas, y la madre tiene que aprender a hacerlas con arroz, con maicena o con mezcla de arroz y maicena, porque la maicena hace los bizcochos como muy suavecitos. El arroz se parece un poquito más al trigo y se puede hacer con una mezcla. Y luego para hacer los rebozados, para hacer las croquetas, se machaca, por ejemplo, maíz tostado inflado, se machaca bien
y entonces se puede hacer los rebozados de las croquetas o los filetes empanados, y así los niños, si van de excursión o van con otros niños, comen lo mismo que ellos. Pueden llevar croquetas y pueden llevar pan empanado, ¿eh? Todo se trata de que la madre lo haga con arroz machacado, o sea, arroz inflado y tostado, maíz inflado y tostado, y con eso se pueden hacer los rebozados. Luego el almidón, ya os he dicho, también se encuentra en lo que llamamos féculas. Ahí tenemos las patatas, los boniatos. La patata es un alimento muy interesante porque tiene mucho potasio. Sabéis que ahora todo el mundo habla del potasio, porque todo el mundo pues hace ejercicio, o corren, o vuelan, porque algunos... Y se habla mucho del potasio. Bueno, y se suele decir, y es verdad, que los plátanos tienen mucho potasio, tienen unos 400 miligramos, evidentemente depende un poquito de la variedad, de dónde se recogen, pero de promedio. Los plátanos tienen unos 400 miligramos de potasio por 100 gramos de alimento, y las patatas unos 490, 500. También depende de la variedad, del año y de eso, ¿eh? Entonces tenemos que una persona que dice, es que a mí me han dicho que me falta potasio, pues come patatas pero no las cuezas, come las asadas, se pueden asar en poco tiempo, porque cuando enciendes el horno tienes que tenerlas a rato, las tienes que envolver en papel de aluminio, y en cambio las patatas son muy fáciles de hacer al microondas. Hay gente que las pincha, yo les hago una raya por el ecuador, las pongo en un plato con un poco de agua y un poco de sal, y les pongo un poco de sal encima, y las pongo al microondas un rato por un lado, otro por otro. ¿Cuántos minutos? A lo mejor 4 o 5 minutos por un lado, 4 o 5 minutos por otro, depende del tamaño de la patata, incluso de la calidad, pero es muy fácil. Con un cuchillito de la cocina lo pinchas y tenemos unas patatas que siguen conservando todo el potasio, que no son patatas hervidas, pero que las comes como si fueran hervidas, y que no tienen que ser fritas, que claro, también conservan el potasio, pero hay gente que no quiere fritos porque no quieren engordar. Entonces puedes comer esas patatas, ¿sabes cómo son muy buenas también? Por ejemplo, si un día comes pues algún pescado a la plancha, asadas al microondas y con mayonesa. Yo ya os lo digo, que le hago la raya alrededor, entonces es fácil pelarlas, los dos lados salen con facilidad, la piel, tienes la patata partida, le pones un poco de mayonesa y tienes el pescado, lo que sea, y sirve muy bien para acompañar un pescado, quedan bien y no son patatas fritas, De modo que la patata tiene el interés de que tiene mucho potasio, incluso más que los plátanos, que son los que todo el mundo sabe que son ricos en potasio. Pues la patata asada, ya os lo he dicho, que en el microondas es muy fácil. Y la persona que la va a hacer cocida, yo le digo, cuézala con piel. Cuézala con piel y al menos no perderá tanto potasio como si estuviera troceada. Y luego tenemos también que hay fécula, es decir, que hay almidón en las legumbres. Judías, lentejas, garbanzos, guisantes, habas, tienen cerca de un 20% de almidón cuando están cocinadas. En cambio, la soja tiene menos, porque la soja, hay variedades de soja, la soja roja, la azugi, casi tiene un 40% de proteínas, un cierto tipo de soja, la soja roja, pero lo que llamamos nosotros legumbres, lo que comemos como legumbres, aquí judías, lentejas, garbanzos, fesolets, y eso, también tienen almidón. ¿Para qué utiliza el cuerpo los hidratos de carbono? Para obtener energía. Mirad, cuando nosotros, bueno, en primer lugar vamos a ir a la parte más noble, al cerebro. Las personas que hacemos vida sedentaria, o sea, las personas que normalmente trabajamos pues como yo, ya el cerebro consume aproximadamente un 24, la cuarta parte del oxígeno total que quema el cuerpo, alrededor del 24-25%, es la cuarta parte del oxígeno que quema una persona que hace más o menos vida sedentaria, la utiliza el cerebro.
El cerebro no puede obtener energía de las grasas, lo obtiene fundamentalmente de la glucosa. Entonces el cerebro necesita glucosa, por eso a veces incluso si estás estudiando mucho necesitas un rato levantarte y comer algo, y comer incluso algo dulce, ¿eh? Bueno, y la glucosa se utiliza para la obtención de energía para movernos, es decir, joules, unidades de trabajo. En España se suelen llamar julios a los joules, unidades de trabajo. Y esas unidades de trabajo nos sirven para movernos, para trabajar, para girarnos, para hacer la vida que hacemos, que normalmente nos vamos moviendo, y por eso cuando una persona hace una vida más sedentaria, puede comer menos patatas, menos arroz, menos pasta, porque engorda. ¿Por qué? ¿Qué hace el cuerpo con la glucosa? Supongamos que hemos tomado almidón, patatas o arroz o pasta italiana, hemos llegado a la glucosa. Supongamos que hemos tomado sacarosa, también hemos llegado al final a la glucosa. Y luego en el cuerpo la fructosa se puede transformar en glucosa. O sea, estamos con la glucosa, entra en la célula y se necesita insulina. Para que la glucosa pase de la sangre a la célula, se necesita insulina. Entra en la célula y la glucosa, que tiene 6 átomos de carbono, sufre lo que llamamos degradación de Embden-Meyerhof y se convierte en 3 moléculas de ácido acético. Fijaros bien, cuando a mí me dicen que comiendo carne o comiendo tal cosa, que la sangre se acidifica, me da la risa. ¿Por qué? Porque el estómago fabrica ácido clorhídrico. ¡Clorhídrico! Los 3 ácidos más fuertes que existen en la Tierra son clorhídrico, sulfúrico y nítrico, nítrico, sulfúrico y clorhídrico. El estómago fabrica ácido clorhídrico y en el interior de la célula fabricamos ácido acético. Ese ácido acético se une al coenzima, que es una enzima, es decir, es una proteína que va a ayudar a hacer esas reacciones químicas, que tiene una molécula de ácido pantoténico, o sea, de vitamina B. Pues ese coenzima entra en el ciclo de Krebs, ese acetil-CoA, acetil de ácido acético, CoA, ácido acético unido al coenzima, y es capaz de entrar en lo que llamamos ciclo de Krebs, y ahí se hacen una serie de reacciones químicas que son combustiones, y al final obtenemos energía para movernos y expelemos anhídrido carbónico y vapor de agua. Es decir, la glucosa viene a ser como si fuera el petróleo, y el ácido acético unido al coenzima, el acetil-CoA, y es la benzina que quemamos en el motor del coche. Y es la benzina. ¿Y qué sale al final del motor del coche? Hay energía, el coche se mueve y sale vapor de agua, y también anhídrido carbónico se quema bien y monóxido de carbono se quema mal. De modo que ya sabemos el papel de los hidratos de carbono o glúcidos. Entonces, como hemos dicho que para entrar en la célula se necesita insulina, pues entonces también sabemos que una persona que tiene un problema que no fabrica suficiente insulina tiene que limitar la cantidad de hidratos de carbono. Yo estuve en esa situación y me pasaba una cosa, que comía muy mal, comía muchos hidratos de carbono, comía mucho pan, galletas, arroz y pasta, y boniatos y castañas, y primer plato y me saltaba el segundo. Y luego me dieron cortisona y entre 2 cosas más se juntaron, hice una diabetes. Entonces por eso tuve que aprender a comer de acuerdo con mis problemas de metabolismo y con el tipo de vida que yo hacía, porque yo hago una vida sedentaria, y os puedo decir que cuando yo vivía en Anglés, que yo ya tenía azúcar, el chofer que cargaba y descargaba troncos, un chofer que trabajaba en el aserradero de mi marido, el médico, aunque era diabético, le dejaba comer medio kilo de pan al día, porque aquel hombre estaba todo el día moviéndose. Yo, en cambio,
pues procuraba no comer más de 100 gramos al día y a ser posible integral, porque el pan integral se digiere peor. ¿Por qué? Porque la celulosa no deja que los enzimas digestivos, la amilasa y eso. ¿Cómo digerimos el almidón? El almidón se empieza a digerir en la boca. En la boca ya que agregamos amilasa, y esa amilasa empieza la digestión del almidón, y si se tiene mucho rato el pan en la boca, ese pan acaba dulce. Y por eso los niños pequeños, cuando están en el taca-taca y les das un trozo de pan, lo empiezan a chupar, acaban consiguiendo que ese pan es dulce, y tú cuando les ves, que yo he tenido hijos, cuando les ves que ya el pan, aquello les regalima por la mano y tienen la mano sucia de pan mojado, les quieres cambiar el pan, les das uno nuevo y te dicen, se agarran a aquel, porque aquel está dulce y el otro todavía está duro y no está dulce, O sea que la digestión del almidón empieza en la boca, pasa por el estómago y allí no le pasa nada, y continúa en el intestino, también con la amilasa que segrega el páncreas. Fijaros bien, el páncreas, aparte de que segrega la insulina, también segrega la amilasa, que sirve para transformar el almidón en maltosa, y luego sigue la maltasa, como os he dicho. De modo que el almidón se empieza a digerir en la boca si tenemos la comida suficiente tiempo. Yo soy de las que trago, yo como muy mal, pero tengo un estómago un poquito como de avestruz, que puede con todo por ahora, y continúa en el intestino. Bueno, entonces los otros alimentos, la cantidad de calorías que dan, en las calorías son 4 kilocalorías, bueno. Y las grasas tienen 9 kilocalorías, todo el mundo sabe que tienen más calorías. Y las grasas, en apariencia, son de dos tipos. Luego veremos que hay más modalidades, pero son de dos tipos. Unas son líquidas y llamamos aceites, y otras son pastosas o sólidas y llamamos grasas. Bueno, las grasas son un triglicérido. La palabra completa es un triacilglicérido. Está formado por una molécula de glicerol o glicerina, CH2OH, CHOH, CH2OH. Está formada por una molécula de glicerol o glicerina y 3 ácidos grasos, por eso son triglicéridos. Glicerol y 3 ácidos grasos. Cuando los ácidos grasos todas son saturados, es decir, no hay dobles enlaces, cuando son todos enlaces sencillos, las moléculas de ácido graso son rectas. Entonces, una molécula que tuviera todos los ácidos grasos rectos es bastante compacta, y si las otras moléculas son bastante compactas y todos los ácidos grasos tienden a unirse y a ser miscibles y a pegarse unos con otros, por eso cuando en una grasa predominan los ácidos grasos saturados, tienden a ser sólidas o pastosas, porque las moléculas, los ácidos grasos son rectos y tienen, por decirlo así, una facilidad para pegarse las unas a las otras, estar juntitas y ser espeso. Bueno, cuando los ácidos grasos tienen un doble enlace, que tienen una insaturación, llamamos monoinsaturados. Un doble enlace, monoinsaturados. Y los más corrientes son el palmitoleico, y el más conocido y el más corriente es el oleico. El ácido oleico da el nombre, tiene el nombre por la aceituna, porque
forma alrededor del 80% de los ácidos grasos del aceite de oliva, es ácido oleico. Predomina un ácido graso monoinsaturado. Y también el que le sigue, de los conocidos, de los que nosotros manejamos, es las almendras. Las almendras tienen, veréis que hay a veces eso, pero los datos que yo tengo y que siempre se pueden tomar como promedio, porque esto depende un poquito del año, de la variedad, pero las almendras tienen, el aceite de almendras, un 75% de ácido oleico, o sea, se acerca al aceite de oliva, y un 25% de ácidos grasos saturados. Por eso una persona que tiene colesterol alto no debe comer muchas almendras, porque le pueden subir el colesterol, porque el colesterol se puede formar con el azúcar que no quemamos y con ácidos grasos saturados. Se puede formar colesterol. Ya os lo enseñaré luego cuando lleguemos un poquito a eso, o me lo preguntáis al final. De modo que los ácidos grasos pueden ser saturados y son rectos, monoinsaturados y tienen un codo, tienen una insaturación. Y cuando ya tienen dos se llaman poliinsaturados, aunque hay que tienen 3 y 4, pero cuando ya tienen dos insaturaciones ya se llaman poliinsaturados, que más sería lógico llamar diinsaturado, pero claro es liarlo. Ya cuando tiene, y los ácidos grasos poliinsaturados son el que tiene una insaturación y hay el que tiene dos insaturaciones, son el linoleico con 2 insaturaciones y el linolénico con 3. El linoleico es C18 2.2, linoleico, se llama también omega 6. O sea, el omega 6 es el linoleico, tiene 2 insaturaciones y también se representa C18 2.2. Y el linolénico tiene 3 insaturaciones y se llama omega 3, porque empieza la primera insaturación, está cerca del átomo de carbono terminal. Los omegas se cuentan a partir del átomo de carbono terminal. Entonces es el linolénico, tiene una N más. Linoleico tiene 2 insaturaciones, linolénico tiene 3 insaturaciones, tiene una letra más que el linoleico y es el omega 3. Y estos dos ácidos tienen la cualidad de que a partir de ellos se forman unas sustancias que se llaman prostaglandinas cíclicas o prostaciclinas que evitan la formación de trombos. Y por eso habéis oído decir que el aceite de sardinas, el aceite de pescados, el omega 3 es bueno para la circulación. Habéis oído decir que es bueno para la circulación. Es bueno para la circulación porque evitan la formación de trombos. Porque el omega 6 y el omega 3 son, vamos a decir, no los padres, los abuelos, son los padres del araquidónico, y el araquidónico es el padre de las prostaciclinas o prostaglandinas cíclicas que evitan la formación de trombos. Es decir, en cierto modo, y esto lo dicen el Jungermann Moller, que son los alemanes que saben mucho de química, dice, hace, por decirlo así, el mismo efecto que la aspirina sin ser aspirina. O sea, ese es el interés que tiene. Por eso yo digo siempre que en la cena, el que tiene colesterol o el que no quiere tener colesterol, verdura y pescado. A veces me dicen, es que yo no tengo colesterol, y digo, no, es para que no lo tenga. O sea, el que tiene colesterol o el que no quiere tener colesterol, en la cena verdura y pescado. Y entonces,
dejamos luego, si hay alguna pregunta ya haremos, me hacéis preguntas y si sé las contesto y si no lo sé siempre digo que no lo sé. Y ahora pasamos a los alimentos plásticos o constructivos. Plásticos no viene de plasta, viene de constructivos, alimentos plásticos. Son con los que formamos neurotransmisores, con neuromoduladores, con los que formamos todo nuestro cuerpo, todos nuestros tejidos y reparamos el desgaste de esos tejidos. Es con los que formamos todos los enzimas con los que hacemos la digestión y multitud de reacciones químicas, porque los enzimas son catalizadores bioquímicos y un catalizador es una molécula que acelera una velocidad de reacción y que permite que ésta tenga lugar. Entonces, los anticuerpos son proteínas, y ya os digo, y todos los tejidos, pero todos los tejidos incluidos los huesos, cartílagos, tendones, los músculos, las paredes de los vasos sanguíneos, paredes del tubo digestivo, mira, todo lo que son tejidos, todo lo que hemos construido para que nuestro cuerpo funcione, lo que hemos construido, todo lo que nos permite vivir, se fabrica con proteínas. Y se le dio el nombre de proteínas porque proto significa primero o principal. Es un prototipo, es el primero, es el principal. Proto significa primero o principal. Y por eso se les dio el nombre de proteínas. Porque así como, fijaros bien, los hidratos de carbono y las grasas, su destino es ser quemados, porque las grasas las utilizamos, no os lo he dicho. Las grasas volvemos, Las grasas las utiliza el cuerpo cuando hemos quemado los hidratos de carbono, entonces tiramos de las grasas. Por eso a la gente le dice que cuando quieren perder peso, que caminen, que hagan ejercicio, para que empiecen a quemar un tiempo determinado, no 5 minutos, sino que anden media hora o que anden 1 hora, para que empiecen a tirar de las grasas y empiecen a quemar las grasas que tienen almacenadas. Porque las grasas se almacenan en los adipocitos, que son unas células que tienen el núcleo pegadito a la membrana y se van cargando de grasa. Y también nos he dicho al principio que nosotros podemos almacenar glucosa en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo, unos 160 gramos. Unos 60 gramos en el hígado, unos 100 aproximadamente en el músculo, y que cuando hemos acabado con la glucosa también se puede tirar del glucógeno, sobre todo incluso para pensar, porque la cabeza necesita glucógeno. En cambio, por ejemplo, para utilizar en el ciclo de Krebs, cuando se ha acabado ya no hay más azúcar, o sea, cuando se ha acabado la acetil-CoA que viene de la glucosa, empezamos a tirar de la grasa. Bueno, y entonces o sea que nosotros podemos almacenar glucosa, unos 160 gramos, de grasa podemos almacenar kilos de grasa podemos almacenar comiendo mucho. A veces también se almacena agua, cuando hay retención de agua por tomar ciertos medicamentos se almacena agua, pero de proteínas no. Esa es la diferencia. Las proteínas nos dan 4 kilocalorías gramo, pero no podemos hacer almacén de proteínas. Es decir, nosotros comemos proteínas, supongamos, comemos demasiadas, ¿Cómo digerimos las proteínas? Pues la proteína la masticamos en la boca, llega al estómago y allí tenemos ácido clorhídrico y pepsina, que ya es una proteasa, y es una enzima que va a comenzar a digerir las proteínas, ya es una proteasa. Y el ácido clorhídrico y la pepsina empiezan a soltar esas fibras que hay en la carne, que cuando, no sé si os habéis fijado, yo me acuerdo en casa cuando hacían caldo, que ponían carne en el norte, en lugar de pelotas se pone carne, chorizo, morcilla y tocino, y se pone carne, se ponía zancarrón. Y la carne que salía con el cocido
salían como las fibras como ya sueltas. Bueno, pues esa especie, porque ya se empieza a separar el colágeno del músculo, y pues en el estómago empieza la digestión de las proteínas por acción del ácido clorhídrico y de la pepsina. Y fijaros bien lo que os digo, el ácido clorhídrico produce un pH de 1,5 a 2 en el estómago, o sea, tenemos un pH de olé, porque la neutralidad es 7 y el pH más alto es 1. Y tenemos un pH de 1,5-2. O sea, fijaros si tenemos un ácido en el estómago. Y ahí, en realidad, empieza a haber un batido y se empiezan a soltar esas fibras de proteína y luego pasan al duodeno y allí llega la tripsina, llega en forma de tripsinógeno del páncreas. Fijaros la importancia del páncreas. El tripsinógeno se genera en el páncreas. Cuando llega al intestino se transforma en tripsina y la tripsina ya continúa haciendo la digestión de las proteínas y parece ser que sobre todo actúa sobre los aminoácidos con cargas positivas, la lisina y arginina. La tripsina, que formamos a partir del tripsinógeno, actúa al parecer sobre todo sobre los aminoácidos con cargas positivas, que son la lisina y arginina. Y necesita, para trabajar bien, 37 grados de temperatura. Fijaos lo que os estoy diciendo. Entonces, vosotros sabéis que hay personas que han tomado cosas muy frías con la comida. Yo he conocido personas, en Joan de la Montserrat, que llamábamos en el pueblo, en verano había comido y había bebido frío, había bebido eso, y tuvo un corte de digestión. ¿Por qué? Porque si no actúa la tripsina y va digiriendo, y la pepsina y van digiriendo las proteínas, fermentan, hacen gases, esos gases empujan, se llena el estómago de gases, el intestino y el estómago de gases, empujan hacia arriba, entonces el corazón, los pulmones, y puede venir la muerte. Y por eso yo a los nietos y a la gente, porque además he visto, y en Bilbao murió uno en un merendero de esos que habían ido a comer, también era verano, sudaron, se hincharon a comer, a beber, tal, y se puso a hacer la siesta, luego pues helados y al final bebidas frías y cosas frías y calimocho y todo frío, y luego se puso uno, después de haber comido bien, se echó a hacer la siesta, porque era como un restaurante de esos que son como en un caserío, se puso a echar la siesta con el sudor, con el calor, eso, se enfrió y se murió en Deusto, eso pasó. Y ahora digo que el Joan de la Montserrat en el pueblo le tuvieron que llevar al hospital por un corte de digestión por tomar bebida muy fría. O sea que cuando una cosa es que tú tomes una cosa fresca o fría, pues eso, pero si estás comiendo, has comido y tomas mucha bebida muy fría, puedes hacer mala digestión, incluso tener un corte de digestión. Entonces se empuja el diafragma hacia arriba, se empuja el diafragma empuja el corazón, los pulmones, y entonces hay ese problema. Y la digestión de las proteínas se acaba con la erepsina. O sea, pepsina, tripsina, erepsina son las proteasas, son los enzimas que digieren las proteínas. Y entonces las proteínas acaban convertidas en aminoácidos, que son ya moléculas prácticamente ya pequeñas, que ya pueden atravesar la barrera intestinal y llegar a la sangre. Y esos aminoácidos, pues lo que había empezado a decir, hemos comido mucha proteína. Por ejemplo, en Bilbao, en casa y en muchas casas, cuando era un poco de fiesta,
la primera comida era a base de huevos. En casa hacían huevos rellenos con bechamel al horno. De segundo plato, pescado. Y de tercer plato, carne. Y luego el postre. O sea, y bueno, ya habíamos empezado con entremeses. Y las madres y abuelas vascas, no os digo lo que hacían entremeses. O sea, que nos poníamos de proteínas. Eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el cuerpo no va a almacenar proteínas, no puede almacenar proteínas, no tiene como ni con qué. Y los aminoácidos que pasadas 5 horas no se han tomado para hacer tejido, o para hacer neurotransmisores, o para hacer anticuerpos, para hacer algo que tiene una consistencia, el hígado los transforma en urea y el riñón lo tiene que eliminar. Y cuando además el hígado, vamos, y además se ha bebido, además hace ácido úrico. O sea, en primer lugar, cuando el hígado todavía puede con ello, hace urea. Pero si además se ha bebido, o se toman medicamentos, o se toman vísceras, entonces, que tienen purinas. Las vísceras tienen muchas purinas. Las purinas son la adenina y la guanina de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN. En realidad, los alimentos no tienen ácido úrico, tienen purinas. Y nuestro cuerpo los transforma en ácido úrico. ¿Con qué forma nuestro cuerpo el ácido úrico? Con las purinas. No con la proteína, con las purinas que llevan pues, el exceso de carne y sobre todo las vísceras. ¿Sabéis cuáles son las peores? Aparte de las vísceras, la molleja, lo que llaman los franceses ris de veau y que en catalán llamáis llató. La molleja es la víscera que tiene más purinas y con la que puede formarse ácido úrico. Yo tengo 2 primos, uno vive en Madrid, el otro en Bilbao, y ellos son también primos carnales entre sí, y el de Madrid va a Bilbao, y con el primo, uno se llama Manolito y el otro Manuel, porque Manuel ya ha muerto, uno. ¿No son el mismo? Y se iban de pinchos, pero a comer mollejas. Y los 2 tenían ácido úrico. Bueno, los 2 estaban con el ácido úrico porque les encantaban las mollejas. Y cuando venía Manolito, me decía la mujer del otro Manuel, me decían mis hermanos, es que cuando viene Manolito de Madrid, se unen los 2 Manueles y se van a tomar mollejas. De modo que entre los que tienen más purinas, que son la adenina y la guanina, son las mollejas, y ris de veau en francés y llató en catalán. Y una cosa que no se suele saber y no se suele decir, la soja y la harina de soja y el tofu tiene tantas purinas como las vísceras, no como la molleja, pero como las vísceras, como los sesos, como el hígado, como eso. Sí, 300 y pico miligramos por 100, la soja y la harina de soja, pues claro, un poquito más concentrada, y el tofu, eso. Por eso a veces a los vegetarianos dicen la soja es fuerte, es verdad. Y la soja, cuando se toma cocida, hay que tener en cuenta que no permite con facilidad, o sea, hay una dificultad cuando se ha comido soja en grano, cuando se ha comido soja en grano, para transformar el tripsinógeno en tripsina. Y se suele hacer mala digestión cuando se come soja en grano. Eso según lo explican. Yo la verdad es que no como soja en grano y por eso dicen que en Oriente la soja siempre la toman fermentada. Toman salsa de soja, toman cosas de soja, pero que no comen harina de soja o eso porque cuesta hacer la digestión de la soja, por eso, porque hay un problema en la transformación del fibrinógeno que viene del páncreas a transformarlo el tripsinógeno en tripsina. Bueno,
Entonces tenemos que las proteínas son aquellos alimentos con los que formamos todos los tejidos y reparamos su desgaste después. ¿Y qué desgaste tiene el cuerpo? Fijaros bien, cuando se habla de una persona en bioquímica, se calcula una persona que pesa unos 70 kilos, se suele hablarse de un hombre que pesa unos 70 kilos y mide pues unos 70, unos 80. Bueno, pues fijaros bien, tanto en el Leninger de 1980, en la página 571, como en el Jungermann-Moller de 1980, de la página 201, nos dicen que diariamente deshacemos 400 gramos de proteína de nuestro cuerpo, 400 gramos. Como cuesta tanto creerlo, por eso yo me aprendí de memoria las páginas, porque a veces cuando viene un químico y le digo eso, me dice, vamos a decir, y le digo, mira, le abro los dos libros. Aquí tienes, Jungermann-Moller, alemán, y aquí tienes el Leninger, americano. Es más, los alemanes puntualizan más, dicen, es decir, 500 gramos de aminoácidos, porque claro, la proteína, como los aminoácidos están unidos, faltan moléculas de agua, pero el Jungermann-Moller añade, es decir, 500 gramos de aminoácidos, y eso está en la página 201. Entonces, eso significa que diariamente en nuestro cuerpo hay lo que se llama técnicamente una resorción y una neoformación de tejido. De esos 400 gramos de proteína, yo serán menos, yo seré 300 porque mido menos, una que es alternado a lo mejor es un poco más, dependerá del tamaño y de lo que pese, o sea, de la cantidad de músculo que tenga. Pues de esos 400 gramos se reutilizan las 3/4 partes, es decir, unos 300 gramos de esos aminoácidos que han pasado a la sangre como consecuencia de la destrucción de tejidos, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, se van destruyendo y tenemos que formar nuevos. Pues como de esos aminoácidos, las 3/4 partes pasan a la sangre, pero hay una 1/4 parte, es decir, aproximadamente unos 100 gramos de proteína, en mi caso sería algo menos, serían 60, 70 gramos, que tenemos que reponer. ¿Cómo? Ingiriendo proteínas, si no queremos tener problemas en nuestros tejidos. ¿Y cuáles son los tejidos que en primer lugar se estropean? Vamos a decirlo así. El esqueleto. ¿Por qué? Yo siempre digo que hay que pensar en las definiciones. El esqueleto es el tejido de sostén y de reserva del organismo. Y fijaros bien lo que os digo. Y esta definición es del bachillerato. Tejido de sostén y de reserva del organismo. ¿Por qué? Su deterioro no compromete la vida. Sí. Y entonces, cuando faltan aminoácidos para pensar, para formar anticuerpos, para formar tejidos importantes, y no comemos suficientes proteínas, ¿dónde se van a buscar? Al esqueleto. Y el esqueleto está formado por huesos, cartílagos, tendones, ligamentos, que son colágeno. Huesos, cartílagos, ligamentos son colágeno. Los ligamentos son colágeno con elastina, pero la elastina tiene una molécula que se llama desmosina, que está formada por 4 moléculas de elastina que hace como un acordeón, pero tiene los mismos aminoácidos que el colágeno. Bueno, entonces nosotros tenemos que cuando nosotros tenemos problemas de deterioro en el esqueleto, de desgaste, no de enfermedad, ojo. Enfermedad es una cosa, desgaste del esqueleto, desgaste en tendinitis con facilidad en los ligamentos, desgaste en los cartílagos, ¿qué hay que pensar? Pues posiblemente que no coma suficientes proteínas. Y como sabemos que las proteínas solo están
5 horas en la sangre y que pasado ese tiempo el hígado empieza a transformar los aminoácidos, los desamina y forma urea y luego la elimina el riñón, pues entonces, como sabemos que solo está unas horas, es importante decir, recalcar y machacar y nunca parar de decir que hay que tomar proteínas en el desayuno, volver a tomar en la comida y volver a tomar en la cena. ¿Cuáles son las proteínas que podemos tomar en el desayuno? Como digo yo, las fáciles de preparar y las que tienen más colesterol. Los huevos, el jamón, el lomo, el pavo, los huevos que son las que tienen más colesterol, el jamón que es fácil, tal, y el que se los va a llevar, pues se hace la tortilla la noche anterior. Ahora tenemos papel de aluminio, tenemos neveras, ahora el poder dejar una comida preparada, una tortilla hecha la noche anterior, o el bocadillo hecho la noche anterior, lo puede hacer todo el mundo, porque tenemos las neveras. De modo que el desayuno, cuando son los hijos que se van deprisa, se toman, se corren y se llevan con el bocadillo, que lo agarren de la nevera y se lo lleven. No hay que prepararlo por la mañana, se tiene que dejar preparado por la noche, para los que van deprisa, preparado por la noche. Entonces, y en el desayuno pues tenemos los huevos, el jamón, el lomo, el pavo. En la comida, las carnes pueden ser pollo, conejo, ternera, buey. Y yo veo que están muy en contra del buey. Incluso le oí a Valentín Fuster que dice solo se puede comer una vez a la semana. Ojo, depende de que le quites o no le quites la grasa. Si tú la carne de buey la limpias y solo te comes, o el cordero, yo digo, se puede comer buey, se puede comer cordero, pero quitándole todo, o sea, pagando mucho, porque el cordero solo puedes comer aquello que tiene el tamaño de una moneda si no quieres tener colesterol. Estoy hablando ahora de personas adultas que hacemos trabajo sedentario. Si no quieres tener colesterol, del cordero solo puedes comer aquello que tiene el tamaño de una moneda, y del buey, porque nosotros cuando éramos pequeñas comíamos buey, en Bilbao comíamos buey. Me acuerdo que había buey y el buey tenía interés porque tiene hierro, tiene más vitamina B y más hierro, y además los bueyes entonces pastaban, comían hierba y comían lo que tenían que comer entonces los animales, y se le quita bien la grasa y comes buey comiendo lo que es la carne magra, ahí no hay que olvidarlo. Entonces podemos comer. Y puede ser, pues, si es magra, se puede ser guisada con aceite, con cebollita, con lo que quieras, con hierbas, con lo que quieras. La carne, como a mí no me gusta, yo soy de las que la tengo que disfrazar y le tengo que poner muchas cosas al pollo, y la carne me la tengo que comer con albóndigas y pimientos fritos, o sea, yo la tengo que disfrazar porque hay muchas señoras a las que no les gusta la carne, empezando, yo soy una de ellas. Entonces, como soy una de ellas, entiendo que haya muchas señoras que no coman carne. Porque yo era de las que comía, me encantan las lentejas. Yo siempre decía, no me extraña que Saúl vendiera los derechos de primogenitura por un plato de lentejas. Pues yo era de las que comía un plato, otro plato, repetía, si me dejaban tripitía. Yo creo que cuando estaba interna en el colegio en Madrid, nos daban y las hacían buenas, o además tenía mucha hambre, cuando era después de la guerra, estaba en Madrid interna, y nos dejaban repetir segundo plato, o sea, en el colegio nos dejaban repetir segundo plato, y yo le decía, me da el tercer plato, y me dice, es que no sé si te puedo, le decía, no me como la carne, pero deme otro plato de lentejas. Yo me ponía de lentejas, y es que tienen hierro, tiene más magnesio que otros, y yo tenía entonces una falta muy grande de magnesio, que no lo sabía, y una falta también de hierro. Yo andaba loca detrás de las lentejas, y siempre me han gustado, me han encantado. Pero conviene comer carne, porque las lentejas, aunque te comas 3 platos, no es suficiente.
Hay que tomar proteína, hay que comer algo de carne, hay que comer, que ya digo, puede ser el pollo, le quitas la piel y le pones hierbas y le pones, a otros les gustará con pimientos, a otros les gustará con pimentón, pero hay que comer carne, desgraciadamente, porque a mí no me gusta, pero hay que comer. Y en la cena la proteína ideal es el pescado. Y el pescado puede ser frito, porque el aceite no añade colesterol, el aceite añade calorías, pero tenemos aquellos papeles de cocina que ya los pones fríes y los vas poniendo sobre papeles de cocina, incluso cuando haces más de una capa, pues pones otro papel de cocina y pones, o sea, cuando hago empanadillas, pues pongo sobre papel y luego otro papel si pongo empanadillas encima. Es decir, podemos comer fritos. En los fritos lo que tenemos que procurar es que no pasen y no lleguen a los 180 grados de temperatura. Yo he oído decir que el aceite cuando se calienta a 180 grados se satura. No. Cuando el aceite llega a 180 grados se transforma en acroleína. Oleína acre. Incluso, si os acordáis, cuando pasaban por los churreros antiguamente que usaban aceites ordinarios, aquel humo que parecía que picaba, pues es la acroleína. Pues esa acroleína que se forma cuando el aceite llega a los 180 grados, que es cuando los huevos hacen puntillas, cuando los huevos fritos hacen puntillas es que el aceite está muy caliente, no hay que calentarlo tanto. Esa acroleína es indigesta, es indigesta para el estómago porque, os digo, es acre, es el propenal, para un químico es el propenal. Y luego pues el hígado también lo tiene que transformar en sustancias que no sean nocivas para que luego el riñón lo elimine. De modo que, ¿cómo podemos hacer los fritos? Pues pones una miga de pan, y cuando el pan ya coge, se dora, pues pones los boquerones, las sardinitas, el gallo, lo que quieras, la mare de Dios, el lenguado, lo que quieras, De modo que se puede comer frito, el pescadito, se puede hacer incluso al microondas, le pones unas gotitas de limón, unas gotitas de vino blanco, otros lo preferirán con ajo en polvo, otros con unas rodajas de cebolla. Si no te quieres comer la cebolla, tiras la cebolla porque a lo mejor te resulta indigesta, pero te le da el saborcillo. O sea que el pescado es muy fácil de comer porque se puede comer hervido. Con mi abuela, que cuando era mayor decían que tenía arteriosclerosis, tenía tensión muy alta, comía el pescado, la merluza cocida y le ponían con ajos fritos. Ella la aderezaba con ajos fritos. Se puede aderezar también pues con mayonesa, si tienes hijos, se puede comer al horno, se puede hacer al microondas, frito de cualquier manera. Y el pescado se puede tomar también de lata. Y el pescado de lata pues también es bueno, la sardina, la caballa. La caballa es muy barata y muy rica, a mí me encanta. Le pongo un poquito de pimienta y un tomate crudo, bien trinchado, con caballa. Los domingos es lo que ceno, un tomate y caballa o sardinas o bonito, algo de eso. Los domingos suelo cenar pescado de lata. Y ya os digo, la caballa es muy rica, se le puede poner un poquito de pimienta, y tiene interés. Y os digo, porque los pescados, sus aceites son poliinsaturados, tienen los famosos omega 3 y omega 6 que evitan la formación de trombos y por eso se dice que son buenos para la circulación. Y verdura, verdura, ¿por qué verdura en la cena? Pues porque la verdura te llena, te sacia y te da pocas calorías. ¿Por qué pocas calorías en la cena? Porque luego vamos a descansar, nos vamos a dormir, que es diferente que fueras bailarina. Si eres una bailarina y vas a bailar después de cenar, no. Pero si después de cenar te vas a sentar o a leer o a ver un rato a la tele y luego a dormir, pues te tomas la verdurita, a veces con un poquito de patata. Ahora hay puerros, un puré de puerros es muy rico, el puré de puerros es muy rico. Lo
los doras con un poco, bueno, los lavas bien, hay que lavarlos bien y mirar que no quede tierra entre las capas, y lo troceas, eso, lo doras y lo cueces con eso, le pones un poquito de patata para que engorde y luego le pones más o menos la mitad de leche, o lo cocinas con agua y luego le pones leche desnatada en polvo. Y entonces es la bichisuas al revés, la bichisuas que en lugar de tener crema de leche, tiene leche descremada. Entonces tiene el sabor de la bichisuas, bueno, claro, no sabe a la nata de la leche, pero a mí me gusta más la bichisuas al revés que la bichisuas verdadera. Y se hace con puerros, un poquito de patata, leche desnatada, y luego cortas una rodaja de pan en cuadritos y haces unos pancitos fritos y entonces queda exquisito. Y si tienes niños, los niños o los jóvenes, ¡ay, puré es comida de viejos! Le pones panes fritos, encantados. O sea, si tienes niños, lo que ellos llaman comida de viejos, tú les pones una bandejita, vete poniéndole pancitos, y como el puré tiene buen sabor, o el puré, también otro puré muy rico, es un puré. Sí, pero el puerro le da muy buen sabor al puré. Le pones puerros, le pones zanahoria que le da vitamina, le pones espinacas, le pones zanahoria, espinacas, puedes poner calabaza, un poquito también de patata, hay gente que le pone un poco de chiribía, también haces un puré y tienes también un puré de viejos, pero si haces pancito, pero es muy rico, Los puerros dan buen sabor a todo, a todo, a todo. Y además son diuréticos. Los puerros son diuréticos, como la cebolla también.